Encontrando el camino de Elsha Barragan. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. 2 Corintios 5, 17:3. Un paso a la vez. La Biblia no es un libro que nos habla únicamente acerca del Señor, aunque ese es su propósito principal, también es un manual de vida para nosotros. Contiene cientos de historias de personas tan normales como tú y yo, personas que pasaron por situaciones similares a las nuestras y experimentaron procesos parecidos, los cuales nos sirven como referencia para salir adelante. Vivimos buscando resultados de la noche a la mañana. No nos gusta esperar ni tampoco esforzarnos, pero todo toma tiempo, especialmente lo que vale la pena. Una y otra vez escuchamos que es posible cambiar una situación difícil en 3 simples pasos. Estamos en la cultura de las soluciones instantáneas, pastillas para adelgazar sin necesidad de comer de forma saludable y aparatos automáticos que hacen ejercicio por nosotros, son solo algunos de los ejemplos que vemos cada día. Todos en algún momento caemos en este tipo de mentiras porque queremos ver resultados rápidamente, pero las cosas rápidas no siempre son efectivas. Es necesario entender que la obra de arte que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas toma tiempo en florecer. Cada persona que Dios salva experimenta un cambio de corazón, carácter y planes, solo de esa forma puede conocer realmente al Señor y seguir su voluntad. Muchas veces pensamos que hacer una oración de fe con sinceridad es suficiente, pero, tal como ocurre en el matrimonio, o en el trabajo o la universidad, decir sí, acepto no es el final, sino el comienzo de un proceso que llevará mucho tiempo. En dicho proceso debemos estar dispuestos a que el volante que dirige nuestra vida no esté en nuestras manos, sino en las de Dios. Algo que tenemos que comprender sobre el Señor, es que sus planes y sus tiempos son perfectos pero no siempre los podemos entender. Si somos sinceros, esa verdad puede llevarnos en algunos casos a la desesperación y a la frustración. Hubo momentos donde parte de mí quería que Dios me guiara en lo que tenía que hacer, pero también cuestionaba sus tiempos y las circunstancias en las que yo me encontraba. Era la típica alumna inexperta que creía saber más que el maestro. Con el paso del tiempo, aprendí que los planes de Dios son tan altos, buenos y perfectos que jamás podría entenderlos completamente. Créeme, aunque todos pensamos que lo que queremos es lo mejor para nuestras vidas, nuestros planes nunca se podrán comparar con los de Dios. En los momentos en que desees tomar el control de tu vida o cuando no entiendas lo que está ocurriendo a tu alrededor, recuerda 2 cosas. 1. Los planes de Dios siempre son perfectos. 2. Él nunca llega tarde. Para entender mejor esta verdad, te comparto 2 pasajes que me han ayudado durante los momentos en que me he sentido frustrada. Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. 2 Pedro 3, 9. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Dios es Dios, Él es todopoderoso, está presente en todo lugar, posee un conocimiento ilimitado y es el Creador que hizo todo lo que existe de la nada. Nosotros, como seres humanos, somos parte de su creación y nuestro conocimiento nunca se podrá igualar al de Él. En el momento en que creemos y aceptamos eso, vamos soltando poco a poco las riendas de nuestra vida. Dando un paso a la vez, esa es la forma en que conoceremos quién es Dios y cuál es nuestra identidad en Él. Cuando confié en Cristo para salvación, pensé que todo en mi vida se iba a solucionar, pero aunque algunas veces no lo entienda, lo cierto es que Dios tiene un hermoso plan en el que continúo viviendo cada día y en el que continuaré viviendo por la eternidad. Un plan mucho mejor. Perdón. Si soy sincera, la paciencia no es mi fuerte, y menos en lo referente a mi vida y mi futuro. Soy una persona visionaria y organizada, y me gusta tener un plan para saber los siguientes pasos que voy a tomar, es decir, tener algo concreto sobre lo cual caminar y continuar. Como ya había creído en Cristo, creí que con eso bastaba para dar el siguiente paso, pero yo no había contemplado los tiempos y los planes que Dios tenía para mí. Conforme fue pasando el tiempo, empecé a orar cada vez más y de una manera diferente a lo acostumbrado. Mantenía conversaciones con Dios que ya no solo consistían en pedirle cosas, sino en conocerle y ser transparente con Él acerca de lo que yo sentía, temía y pensaba. Cuanto más conocía de Dios, y al crecer en la relación de Padre Celestial a hija, más me dolía saber que le había fallado. Eso también me ayudó a darme cuenta que Él siempre había estado presente en mi vida, incluso en los momentos en que le rechacé para seguir mi propio camino. Regularmente en mis oraciones le pedía perdón al Señor por las formas en que le había fallado y por haberme alejado de Él en el pasado. Debo admitir que a pesar de que sentí su perdón cuando me arrepentí verdaderamente, lo cierto es que yo no lo podía aceptar, seguía cargando con la condenación. Sin embargo, Él en su misericordia me hizo comprender su perdón de la manera más clara. En ese tiempo tenía una aplicación de devocionales diarios en mi teléfono celular. Cada día compartían una imagen con una frase, y la acompañaban con una reflexión y una explicación basada en un versículo.
Un día tocaron el tema del perdón y usaron el Salmo 103 horas y 12 minutos, tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. En la explicación decía que Dios no es como nosotros, que decimos perdonar pero les recordamos a las personas constantemente sus errores y fracasos. El Señor nos perdona y le da la espalda a nuestro pasado, brindándonos un perdón verdadero. Esto me hizo entender que Dios me había perdonado, y aunque eso era algo que yo no podía aceptar y comprender con facilidad, cada día leía ese versículo para recordar dicha verdad. Entender que el Señor me había perdonado no fue el fin de la historia, porque aún debía perdonarme a mí misma y yo no me sentía digna, no tenía la convicción del perdón porque la condenación que sentía era más grande. Había crecido en la iglesia escuchando de Dios, pero aún así le había fallado y me había ido por el camino equivocado tomando malas decisiones. Me culpaba y me sentía decepcionada y frustrada. A lo largo de la vida nos enseñan que tenemos que pedir perdón a los demás cuando les fallamos, pero pocas veces nos enseñan que también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. En la actualidad Dios me ha bendecido con una plataforma para hablarles a muchos jóvenes, y me he percatado que algunos de ellos han pasado, y continúan pasando, por ese punto en el que no se pueden perdonar y tampoco se sienten dignos del perdón de Dios. Durante mucho tiempo yo vivía atormentada y dándome latigazos por mi pasado, estaba atascada en el mismo lugar sin poder avanzar. Sin embargo, en ese momento y antes de poder continuar, Dios me enseñó su amor y misericordia. Levántate y no peques más. En julio del 2015, mi familia y yo nos mudamos a San Antonio, Texas. Sí, somos una familia muy nómada. Después de unas cuantas semanas, cuando ya comenzábamos a instalarnos, empezamos a buscar una iglesia. No conocíamos a nadie en la ciudad, de manera que ese proceso no fue fácil. Providencialmente, mi tía, la hermana de mi papá, y mis primos vinieron a visitarnos, y ella tenía una amiga que vivía aquí en San Antonio. Después, la amiga de mi tía nos invitó a un evento de su iglesia, la Noche de Talentos. Decidimos ir, y al final los jóvenes se acercaron y me invitaron al grupo que tenían los viernes. Me emocioné mucho porque ahora tendría nuevos amigos, y también porque vimos la oportunidad de establecernos en esa iglesia. La primera vez que tenía pensado asistir al grupo, hubo un cambio de planes porque fuimos a una conferencia en otra congregación. Desde que había rendido mi vida al Señor no había asistido a ningún congreso, además de la reunión tradicional del domingo en la iglesia, pero realmente quería involucrarme y conocer gente nueva. Era un evento relativamente pequeño, pero en cada sesión iba aprendiendo algo nuevo. Además, ver a jóvenes de mi edad adorando al Señor y entregados a Él, me llamaba mucho la atención. Durante el congreso, hubo un tiempo de ministración y algunos líderes se pararon al frente e invitaron a pasar adelante a personas que tuvieran alguna petición. Decidí pasar, aunque no tenía una petición específica, simplemente pasé. La esposa del pastor fue quien oró por mí. Cuando ella terminó, me agarró de la mano y, con algo de nerviosismo, me dijo, no sé por qué, pero siento que debo decirte lo mismo que Jesús le dijo a la mujer adúltera, levántate y no peques más, Juan 8:11. Ella no sabía nada de mí y era la primera vez que nos veíamos, pero Dios la usó para hacerme entender su misericordia y la nueva oportunidad que me estaba dando. Eso me ayudó a comprender que no debía permitir que mi pasado definiera mi futuro. Quiero invitarte de corazón a leer ese pasaje de la Biblia, Juan 8:1-11, será de mucha ayuda si tienes problemas para aceptar el perdón de Dios. Allí podemos ver que las personas pueden señalar nuestro pecado, pero Jesús nos levanta con amor y misericordia, dándonos una nueva oportunidad. Ese día finalmente pude recibir el perdón de Dios, y su misericordia inundó mi vida. No he vuelto a sentir condenación desde entonces porque ahora sé y entiendo que Jesús tomó mi lugar en la cruz y me lavó con su sangre. El perdón de Dios no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de su gran amor por su pueblo. Otro versículo que me ayudó a entender que había un mejor mañana y una nueva oportunidad para mí, fue 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro, y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor nos perdona y nos restaura si nosotros nos arrepentimos, le buscamos y no volvemos atrás a nuestros caminos de pecado. Dios usó un evento para marcar mi vida y mostrarme que Él quería que estuviera segura de su amor y su perdón. No había absolutamente nada en mi pasado que pudiera impedir un futuro junto a Él. La razón por la que no podía continuar adelante era por el peso que estaba cargando. Iba caminando con la mirada hacia el frente pero mi pasado me retenía, era necesario cortar con él para enfocarme en el presente y en el futuro. Entender el perdón de Dios y perdonarme a mí misma me dio la libertad de sentirme como una nueva criatura. Había enterrado mi pasado por completo y estaba lista para el siguiente salto en mi vida. Tómalo o déjalo. El cambio en mi vida comenzó a acelerarse, estaba en un curso intensivo de transformación. Sin embargo, a pesar de todo lo nuevo que estaba viviendo, había algo que aún no entendía.
Aunque me estaba acercando más a Dios, cambiando mis hábitos e involucrándome cada vez más en la iglesia, seguía enfocada en lograr los planes que tenía para mi vida, no podía soltar mis sueños. Tristemente, ellos eran mi prioridad, mi número uno. Yo pensaba que al caminar con Dios podría hacer cualquier cosa que quisiera, siguiendo mis sueños siempre y cuando me mantuviera al margen, pero esa es una mentalidad tibia. No entendía que decirle sí a Dios era aceptar sus planes, propósitos y tiempos. El Señor creó todo para su gloria y tiene un plan particular para nuestras vidas, de manera que nuestra existencia se trata de lo que Él ya ha establecido y no de nuestra voluntad. Cuando vemos la vida de los apóstoles, nos damos cuenta de que ellos dejaron absolutamente todo para seguir a Jesús, sus familias, trabajos y deseos, con el fin de vivir para un propósito mucho más grande del que podían imaginar. Estaba dispuesta a dejarlo todo por Dios, excepto mis sueños, porque sin ellos no sabía quién era, siempre creí que mis anhelos me definían y me daban valor como persona. Dentro de nuestra mentalidad humana, tendemos a pensar que nuestros planes son mejores que los de Dios. Creemos que lo que nosotros deseamos para nuestras vidas es lo mejor, pero eso, queridos amigos, es incorrecto. No sé si has escuchado hablar de Moisés, pero quisiera compartir contigo una parte de su vida que me llama mucho la atención. Él había asesinado a un egipcio por maltratar a un hebreo, y por eso tuvo que huir de Egipto. Mucho tiempo después, Dios le habló de la manera más extraordinaria y le dijo que lo había elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlos a la tierra prometida. El Señor lo había llamado a ser un gran líder. Moisés no se sentía calificado para esa labor, había crecido como egipcio siendo hebreo, había matado a alguien y era tartamudo. Ante sus propios ojos, él era la persona menos indicada para ser usada por Dios y liberar a un pueblo, así que se negó muchas veces a cumplir su llamado. Sin embargo, al final él obedeció la voz de Dios. Durante la travesía de los hebreos a la tierra prometida, hubo varios momentos en que el pueblo probó la paciencia de Moisés. En una de esas ocasiones, él se enojó y desobedeció el mandato de Dios. En consecuencia, el Señor le dijo que no entraría a la tierra prometida. Deuteronomio 31, 2. Lo que más me impresionó al leer ese relato fue que a pesar de que Moisés sabía que no podría entrar a la tierra, él continuó guiando al pueblo hasta ese lugar, es decir, entendió que no se trataba de su vida y sus planes, sino de Dios y su plan, el cual era mucho mayor. Moisés pudo haber desistido de su misión, especialmente al saber que no entraría a la tierra prometida, pero permaneció fiel. Deuteronomio 34, 10 dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Moisés confió en los planes del Señor y por eso fue usado por él. Al igual que Moisés, yo tuve que decidir si aceptaba los planes de Dios o si me apegaba a los míos. En mi ignorancia, no estaba viviendo en el propósito del Señor, pero Él como un Padre misericordioso me alcanzó y me dio una herencia, aquello que Él dispuso para mi vida incluso antes de que yo naciera. Dios puso las cartas sobre la mesa y me hizo elegir, ya era hora de dejar los juegos y tomar una decisión que marcara el resto de mi vida. Lucky Santangelo. En noviembre del 2015 salimos de viaje familiar a El Paso, Texas, para la celebración sorpresa de los 70 años de mi abuelita. Toda la familia asistió. Tuve que viajar sola porque mis papás y mi hermano se fueron primero, y un par de días después los alcancé. Decidí llevarme un libro de ficción que hablaba sobre Lucky Santangelo, una joven millonaria hija de un mafioso. El texto relataba su vida lujosa y llena de privilegios, describiendo lo que en verdad ocurría detrás de aquellas familias perfectas que aparentemente lo tienen todo en el área material. Los temas predominantes del libro eran la fama, el éxito, el dinero y los viajes, todo ese tipo de cosas que usualmente las personas admiran. Durante los 2 vuelos de conexión continué leyendo el mismo libro, y algo totalmente inusual sucedió. Honestamente es difícil poner en palabras lo que sentí en ese momento, pero Dios habló a mi vida de una manera que cambió mi mundo y lo volteó de cabeza. A través de lo que estaba leyendo, empecé a sentir que unas vendas cayeron de mis ojos, y al fin pude entender lo que mis padres me dijeron por mucho tiempo. Por medio de esa lectura, el Señor me hizo comprender cómo sería mi vida en el futuro si yo continuaba por el camino que estaba recorriendo. Sin duda me iba a encontrar con los mismos problemas que estaban narrados en el texto. Mi futuro y mis sueños estaban reflejados en un puente muy delgado en donde solo cabían mis pies, y si quitaba la mirada de Dios siquiera por un segundo iba a caer. Debajo de mí solo había lava. Finalmente entendí que yo estaba arriesgando todo por la fama y el éxito. Me di cuenta que estaba viviendo de una manera equivocada. Estaba poniendo en riesgo mi relación con Dios y con mi familia, además de mi integridad y mis valores. Comprendí que el día que lograra todo en realidad no iba a tener nada. Estaba luchando por algo que no valía la pena, y la cima del éxito que tanto añoraba estaba vacía. Por primera vez, en ese avión camino al Paso, con completa convicción oré al Señor y le entregué lo último que me quedaba. No sabía qué iba a suceder conmigo, pero estaba dispuesta a vivir la historia que Dios ya tenía preparada para mí.
Decidí eso con tanta convicción que los cimientos de mis montañas comenzaron a temblar, era como si todo ese tiempo se hubiera estado formando un volcán dentro de mí y ahora estaba listo para hacer erupción. Es necesario que sueltes por completo tu vida pasada para poder vivir una nueva vida con Dios. ¿Qué es lo que no te permite rendir por completo tu vida a Dios? ¿Cuáles sueños hacen que tu corazón se acelere? ¿Estás dispuesto a confiar en los planes del Señor? Quiero compartirte algunas canciones que han bendecido mi vida y de alguna manera me han ayudado a entender más lo que significa vivir en Dios. Gloria M. Redinau de Plum. Lose My Soul Toby Mac. Deseable de Marcos Brunet. En la historia de Edgar Lira. Hoy veré su gloria de Abner y Meli. También te invito a leer y a estudiar los siguientes versículos. Conocer y tener presente las verdades de Dios es lo único que te ayudará a mantenerte firme. Proverbios 16, 3. Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Jeremías 29, 11. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Proverbios 16, 3. Con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, antes de que me formaras, los anotaste, y no faltó uno solo de ellos. Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos. Cuán vastos son en su totalidad.